Estamos hoy otra vez con la abogada Kate. Mi nombre es Roxana. Hola. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es un patrocinador y en qué tipo de casos se necesitan. Cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios o llamar al 512-361-5885. Van a hablar conmigo, con Roxana, y vamos a tratar de evaluar su caso para ver si les podemos ayudar. ¿Qué lado? Oh, no sé. Este lado, pienso. Okay. Estamos buscando la cámara. Ok, entonces, primero que nada hay que hablar sobre cuáles son los diferentes tipos de casos que requieren un patrocinador. Ok, sí, en cada caso de residencia permanente, cuando alguien está pidiendo un green card por un familiar, hay que tener un sponsor o patrocinador en el caso. Este es un requisito de todos los casos de familias. No es algo que se necesita para un caso de empleado o de un caso de violencia doméstica o víctimas de crimen o asilo. Esos tipos de casos no requieren un sponsor. Pero cada caso, cuando hay un residente permanente o un ciudadano pidiendo a un familiar para vivir en los Estados Unidos, tiene que tener un patrocinador, y la razón por tener esa como regla, esa ley, es para asegurar que la persona que viene no va como tomar recursos del gobierno de los Estados Unidos y no va a pedir como beneficios públicos. Esa es la razón por tener ese requisito. Ok, vamos a explicar qué es un patrocinador. Creo que hay un peticionario en una petición familiar, pero también usamos el término patrocinador. Sí. ¿Qué es la diferencia? ¿Se necesitan dos? ¿Cómo funciona? Siempre el peticionario es un patrocinador. Hay que ser un patrocinador, pero si la persona no está ganando suficiente dinero, tienen que buscar un copatrocinador que también entrega como promesa al gobierno que va a apoyar a la persona para que la persona no recibe beneficios públicos. Y no sé si tenemos el documento. Voy a imprimir el documento que tiene, porque cada peticionario tiene que probar que está ganando más de 150% de las guías de pobreza. Hay que ahorrar eso. Entonces, y tenemos que ver la cantidad de las personas en la familia. Ok, sí. Entonces, una persona que es un peticionario no necesariamente tiene que hacer mucho dinero para comenzar un caso de inmigración. No. Por ejemplo, para una familia pues no puedo imprimir ahora, pero voy a decir que para una familia, cada año cambia la cantidad, pero por ejemplo, para una familia de 2 personas, eso no es como 19,000 o 20,000 por año. Si es como 3 personas en la familia, digamos que el peticionario está pidiendo a su esposo y tienen un hijo. Esa es una familia de 3, entonces hay que ganar más de 24,000 por año, y es como unos 4 o 5,000 más para cada persona. Y por ejemplo, si digamos que en un caso un peticionario está pidiendo a su esposo y no está trabajando, no está ganando dinero, esa persona puede encontrar un copatrocinador que va a contar los miembros de su familia. Entonces, el copatrocinador, si es una persona casada con 2 hijos, tiene una familia de 4, pero vamos a incluir el número del beneficiario, entonces eso va a ser una familia de 5 personas. Creo que lo más común que vemos es como un hijo o hija patrocinando a un padre. El hijo está en la escuela, no trabaja, y creo que a veces la gente no quiere empezar un caso porque dice, pues mi hijo no tiene dinero, no puede meter una petición o patrocinarme. Sí, pero realmente en la mayoría de nuestros casos tenemos que encontrar un patrocinador, porque
quizás la persona que está pidiendo no está ganando, no está trabajando, no está ganando suficiente dinero, o a veces tiene su propio negocio y en sus ingresos, en sus impuestos, la cantidad de su salario es muy bajo, aunque ganan más dinero, pero ellos como quitan, ¿cómo se dice? They take on your taxes when you take out the expenses. Los gastos. Sí, quitan los gastos, entonces su salario no es muy alto. Entonces hay muchas razones por tener que encontrar un copatrocinador y es muy común tener que hacerlo. Y la persona puede ser cualquier persona, pero debe ser residente permanente o ciudadano y hay que ganar suficiente dinero. Y es necesario tener un patrocinador y un copatrocinador si el peticionario no gana suficiente dinero en los casos de ajuste de estatus y del proceso consular. Entonces, recuerden que para obtener la residencia dentro de los Estados Unidos, el beneficiario tiene que haber entrado con una visa o había sido pedido antes de abril 2001 o ser como familiar de alguien que ha servido en las Fuerzas Armadas. Esas son las excepciones en poder ajustar estatus en los estados sin tener que salir. Pero también los que están procesando por el consulado tienen que hacer ese papeleo también. Y el proceso consular normalmente para una persona que ya ha estado aquí sin permiso, digamos un ejemplo de una persona entró sin visa, se casó con un ciudadano que está pidiéndolo, esa persona va a empezar con la petición familiar, luego un perdón para presencia sin permiso y al final va a procesar por el consulado y en ese como tercer paso van a entregar documentos al Centro Nacional de Visas y ellos van a requerir la forma de como ser patrocinador y esa forma es la I-864, es la forma que usan. Ok, y estamos viendo que ahorita las reglas en el consulado se están poniendo un poquito más estrictas con patrocinadores. Sí, reciente hemos visto como complicaciones en los casos de patrocinadores. En los ajustes de estatus no podemos usar la propiedad porque a veces si una persona no gana suficiente dinero podemos decir que esa persona es dueña de una casa que vale una cantidad y vamos a usar el valor de la casa, pero no realmente en nuestra experiencia no están aceptando eso como reciente para los casos del ajuste de estatus. Pero para los casos del proceso consular es peor porque lo que hemos visto, pues en nuestros casos no, pero en los casos de mis colegas, hemos visto que cuando alguien va y tiene un copatrocinador porque su peticionario no gana mucho, la persona tiene una aprobación del perdón para presencia sin permiso. La persona llega en la cita en el consulado con todo el papeleo ya en orden y todo aprobado y desafortunadamente los oficiales en el consulado están diciendo que usted tiene esa persona patrocinándolo pero no sabemos quién es esa persona o su relación con la persona y quizás usted pagó a la persona para meter sus documentos y ellos están negando los casos y quitando la aprobación del perdón. Entonces hay que empezar de nuevo con el perdón y eso puede ser más de un año como afuera de los estados esperando como la nueva aprobación del perdón. Entonces es muy difícil lo que están haciendo en los consulados. No es justo y probablemente es una política que va a cambiar porque en mi opinión no es legal lo que están haciendo, pero todos deben tener cuidado saliendo para sus citas en el consulado si están yendo con papeles de un copatrocinador y sería buena idea llevar una historia, una carta notariada que dice que cuál es la relación entre el copatrocinador y el aplicante. Si es la tía, deben explicar eso y quizás tener los documentos que muestren la relación que puede ser, por ejemplo, la acta de nacimiento
de la mamá y de la hermana para mostrar que ella es la tía o algo así. So hay que pensar antes de irse para la cita en el consulado si tienen todo listo, porque pues es difícil. Y otra cosa es que si la persona gana como está cerca del nivel que se necesita para ser el único patrocinador, por ejemplo, una familia de 2 personas donde el peticionario está ganando 20,000, que es el requisito. A veces, en mi opinión, sería buena idea llevar el papeleo de un copatrocinador en caso de que dicen que, eso no es suficiente. Y la manera de probar los ingresos para el papeleo de la forma I-864 es los impuestos de los últimos 3 años. Y nosotros nos gusta entregar talones de cheque de su trabajo por los últimos 2 meses y una carta de su empleador diciendo su tiempo con la compañía y su salario. Y si la persona es self-employed, ¿cómo se dice? ¿Trabaja por su cuenta? Ajá. Puede escribir su propia carta explicando lo que gana, pero hay que mostrar en sus impuestos que está ganando lo que dice en su carta. Es muy importante porque si dice que estoy ganando 50,000 por año, pero sus impuestos muestran que al año pasado fue menos de 20,000, eso no va a funcionar. Eso es muy importante tener las cantidades que se necesita en los impuestos, en su salario y en la forma. Ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo que agregar. Otra cosa que quería cubrir es que pues lo que están prometiendo los patrocinadores, porque ¿qué quiere decir? Que he entregado esa forma o ha firmado esa forma. Esa forma es una promesa entre la persona que está firmando y el gobierno de los Estados Unidos y el aplicante. Entonces hay 3 personas con parte de ese acuerdo y el acuerdo está diciendo que el patrocinador está prometiendo que va a apoyar a la persona para que no necesita beneficios públicos, no va a pedir como welfare o tratamiento médico que no es una emergencia o food stamps o cosas así. Y si la persona aplica para esos beneficios y lo recibe, el gobierno puede, y el aplicante puede pedir el dinero del patrocinador para esos beneficios. Y otra cosa muy importante es que ese es un acuerdo que sobrevive un divorcio. Entonces, si una pareja se casa y el peticionario es ciudadano y pide a su esposa y ella recibe su residencia permanente y luego se divorcian, la responsabilidad del esposo va a seguir. No importa que han divorciado. Es muy importante pensar en el promeso que está haciendo cuando firman los papeles, porque es posible que, por ejemplo, en un divorcio, que un juez puede ordenar que el esposo sigue haciendo pagos mensual a su ex esposa, aunque no es algo que existe en la ley de divorcio en Texas, pero si él ha firmado la forma I-864, él hizo una promesa que iba a apoyarla después de un divorcio. Es algo muy serio y hay que pensar antes de firmar el contrato. Y a veces en nuestros casos tenemos clientes y sus patrocinadores quieren hablar con nosotros sobre cómo la importancia de como su firma en los papeles. Y siempre decimos a ellos que deben consultar con un abogado diferente sobre los requisitos y qué quiere decir lo que está haciendo. Entonces es buena idea saber lo que está prometiendo antes de firmar un acuerdo. Pero para los aplicantes, los beneficiarios, es más riesgoso para casos de proceso consular ir a su cita en el consulado sin tener todo en orden. Entonces, como siempre,
hoy día es importante estar trabajando con alguien con quien tiene confianza, y no deben como consultar con notarios porque ellos no son abogados, y tener como ver en el sitio del web o de Facebook cómo son los online reviews, no sé cómo se dice. Los comentarios. ¿Qué dice la gente sobre ese abogado? Clientes previos que dejan comentarios. Sí. Sí, pero eso es todo. Ok, entonces cualquier pregunta por patrocinadores nos pueden llamar. Creo que mucha gente ha dejado de hacer un proceso o piensa, oh, pues mi pareja, mi hijo, mi peticionario no hace suficiente dinero, no lo podemos hacer. Siempre hay manera de continuar, especialmente si lo único que se requiere es otro patrocinador que enseñe su income. Cualquier pregunta nos pueden llamar. Nuestro número es 512-361-5885. Van a hablar conmigo, Roxana, y si hay cualquier duda o yo no puedo contestar su pregunta, yo siempre comunico con la abogada Katie. Tratamos de resolver sus preguntas. Muchas gracias, nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas. Sí. La otra semana vamos a hacer Facebook Live, pero igual estamos aquí en la oficina contestando sus preguntas. Sí. Adiós y que tengan buenas tardes. Adiós. Bye.